Bueno, vamos a ver algunos ejercicios similares eh, a los de la evaluación. Voy a tener, en este caso, dos soluciones que tienen distinto porcentaje. Entonces, lo primero que hay que hacer es definir qué es x y qué es y. En este caso, cantidad de solución 1 y a la y le voy a denominar cantidad de solución 2. Ten en cuenta de que la x y la y son variables que en este caso no tienen una dependencia directa, entonces no importa a qué le llamas x o a qué le llamas y, vas a llegar seguramente a la solución. Y voy a tener un sistema de ecuaciones donde voy a tener que la primera ecuación me va a hablar del total, que me dice que hay 40 mililitros en total. Entonces sé que x más y va a ser igual a 40. A partir de ahí voy a tener que plantear la segunda ecuación que me va a hablar de porcentaje. De x me dice que es el 8%. Entonces, ¿cómo hago para poner el 8% de x? 8 sobre 100 x más, y me dice el 24% de glucosa va a tener la solución 2. O sea, 24 sobre 100 de y. Y me va a dar una solución resultado que va a tener 15,6% de glucosa. Entonces esto es 15,6 sobre 100 por el total que tenía acá, por este 40 que va a ser el total de la solución. No es el 15% de nada, es el 15% del total. Entonces esas van a ser las dos ecuaciones. La primera ecuación por ahí es la más sencilla de despejar, entonces en esa ecuación voy a despejar la x o la y, voy a despejar la y. Y me va a quedar 40 menos x. ¿Sí? Y ese despeje después lo voy a sustituir en la otra. Podés hacer el método de sustitución, el método de igualación, el que quieras. En la otra lo voy a trabajar con decimales. Me va a quedar 0,08x más 0,24 y en lugar de y voy a poner entre paréntesis todo lo que me quedó despejado de la otra. 40 menos x. ¿Sí? Y después voy a tener que hacer toda esta cuenta. 15,6 sobre 100 por 40. Vamos a poner ahí la calculadora y vamos a hacer 15,6 sobre 100 o dividido 100, como quieras, por el 40. Y esto me va a dar el total que voy a tener que poner ahí. Vamos a escribirlo en decimales: 6,24. Perfecto. Entonces voy a poner acá 6,24. Después voy a tener que hacer distributiva acá y me va a quedar 0,08x más 0,24 por 40, también lo vamos a hacer en la calculadora. Vamos a poner ahí la calculadora y vamos a hacerlo. 0,24 por 40. Me va a dar 9,6. Si el número decimal es exacto, lo puedes trabajar como fracción o como decimal. Si no es exacto y es periódico, sí o sí como fracción. Entonces en este caso, 9,6 lo podemos poner así. Entonces vamos a poner 9,6 menos 0,24x. Bueno, después lo que resta es resolver esta ecuación. Me va a quedar 0,08x menos 0,24x igual a 6,24 menos 9,6. Lo voy resolviendo así. 0,08 menos 0,24, esto me va a quedar menos 0,16x. Después voy a tener que el 6,24 menos 9,6, también calculadora, me va a dar 3,36 negativo.
Y cuando haga la división me va a terminar dando el valor de x, que es esto dividido 0,16, 21, ¿sí? Que es la solución que habíamos puesto abajo. Sabiendo la solución de x, voy a tener que reemplazar acá y voy a encontrar la solución de y. Y va a ser 40 menos 21. O sea que y va a ser igual a 19. Y obviamente después voy a tener que contestar. Pero así es como se resuelve ese primer ejercicio. ¿Está? Se plantea y se resuelve de esa forma. Ahí está la solución también como para verificar que nos da eso. ¿Qué es lo que pasa si tengo una situación similar donde me da que una de las sustancias es agua y la otra una solución? Entonces, de vuelta, defino x e y, cantidad de agua, y es la cantidad de solución. Y las ecuaciones van a ser similares. X más y va a ser igual al total, que en este caso es 50. Bueno, ahí. Y por otro lado, la X, que es agua, va a tener un 0% de glucosa. Entonces voy a poner 0x más 0,3 o 30 sobre 100i, como quieras. Va a ser igual a 19,8 sobre 100. Vamos a ponerlo igual. El 30% también vamos a ponerlo 30 sobre 100. Y acordate que esto siempre es por el total. Siempre tenés que multiplicarlo por el total, porque es 19,8% del total. Entonces acá, a diferencia del anterior, voy a tener que trabajar con la ecuación de abajo, porque esa ecuación va a tener una sola incógnita. Esto me va a dar 0, entonces me va a quedar 0,3 y va a ser igual a este 19,8 sobre 100 por 50, que vamos a ver cuánto da eso. Eso da 9,9. Si a eso lo divido por 0,3, voy a obtener ya directamente el resultado de y. No voy a tener que sustituir, ni despejar, ni nada por el estilo. Porque estoy resolviendo una ecuación donde tengo una sola incógnita, que es la x. Que es la y, perdón. Porque la x se había anulado. Lo que sí voy a tener que hacer es esto, reemplazarlo en la otra ecuación. Reemplazarlo en esta ecuación. Y me va a quedar que en esa ecuación que tenía que x más y era igual a 50, ahora voy a tener que x más 33, que es el valor que encontré de y, es igual a 50, o sea que x es igual a 50 menos 33, x es igual a 17. Y de esa forma se resuelve cuando una de las sustancias es agua y no tiene ningún porcentaje de, en este caso, glucosa. ¿Está? Bien, resolvamos ahora un problema. Ahí están las soluciones. Resolvamos ahora un problema de este estilo, que me habla de que en una sustancia se coloca agua y que se disuelve con un 15%. Ten en cuenta de que estas funciones son del estilo de función exponencial, k por a a la x. La única diferencia es que el k en este caso es la cantidad inicial. Vamos a ponerle q, que es el nombre que le pone a la sustancia. La k sería como el q sub 0, o sea, la cantidad inicial. Y el valor de a de esa función exponencial se va a formar con 1 más o menos el interés sobre 100. El interés o el porcentaje sobre 100. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta que esta va a ser la forma que va a tener nuestra función, vamos a escribirla a partir de los datos que tenemos. ¿Sí? La función, esto significa que la variable q depende de t. ¿Sí? Pero no te enrosques mucho, si querés ponerle q directamente podés ponerle q. Esto que es q sub 0 es la cantidad inicial. Entonces me dice que la cantidad inicial es 8, voy a reemplazar esto por 8.
Y después el porcentaje siempre va a ir acá, ¿sí? Este 15% va a ir ahí, en 15 sobre 100. Pero dependiendo del problema, si me dice que se disuelve en este caso, voy a tener que usar el signo menos. Entonces va a ser 1 menos 15 sobre 100. Si fuera una cantidad que aumenta, le voy a tener que poner 1 más 15 sobre 100. Entonces en este caso, de esa manera, quedaría planteada la función, ¿sí? A lo sumo puedo hacer esa cuenta y me queda 8 por 0,85 elevado a la t. ¿Sí? Y ten en cuenta también fundamental que el tiempo t está en minutos. ¿Está? Entonces, eh, la primera consigna ya está. La segunda consigna me dice cuál es la cantidad luego de una hora. No es que tengo que reemplazar la t por 1, sino que la tengo que reemplazar por el equivalente a minutos. Entonces, ahí voy a tener que ver el tiempo que está en minutos, cuántos minutos corresponden a una hora. Entonces voy a reemplazar por 60. Me va a quedar 0,85 elevado a la 60. Voy a hacer eso con la calculadora. ¿Sí? Vamos a poner la calculadora y vamos a hacer esa cuenta. Es 8 por 0,85 elevado a la 60. Y me da en notación científica 4,6582 4,6582 7, ponele, por 10 a la menos 4. Si no me dice nada, lo puedo dejar expresado así. Ten en cuenta que estos son kilogramos, porque el 8 está en kilogramos. Si me lo pide que lo tengo que expresar no en notación científica, este menos 4 me está diciendo que la coma está corrida 4 lugares para allá. Entonces esto sería 1, 2, 3, 46, 58, 2 kilogramos. ¿Sí? Fíjate que la coma está 1, 2, 3, 4 lugares movida hacia aquel lugar. Y si me dice que lo tengo que pasar a gramos, o me dice cuál es la cantidad de gramos, ¿sí? Ten en cuenta de que para pasarlo a gramos, de kilogramos, eh, acordate de la tablita que es kilogramo, hectogramo, decagramo, gramo, decigramo, centigramo y miligramo. Cada vez que quiero pasar de una unidad hacia allá, multiplico por 10, tantas veces como movimientos quiero hacer, y cuando quiero ir en el otro sentido, divido por 10. En este caso, si quiero ir de kilogramo a gramo, tengo que multiplicar por 10 tres veces. ¿Sí? Entonces me quedaría 0, multiplicar por 10 significa correr la coma 3 lugares. 0,4658 gramos. ¿Sí? Eso en el caso que me pida eso. Vamos con la última, y fíjate que la última te dice después de cuántos minutos la cantidad de sustancia es 4176 gramos. Ojo ahí también porque la fórmula nuestra la teníamos en kilo y acá me da un valor en gramos. Entonces, o paso el 8 de la fórmula a gramos, o paso el otro gramos que está en kilogramos. Con cualquiera de las dos el resultado va a ser lo mismo. Yo lo voy a trabajar en gramos, pero es lo mismo. Entonces el 8 kilogramos, para pasarlo, lo voy a tener que multiplicar por 10 y me va a quedar eso, 0,85 elevado a la t. Y vamos a tener que resolver esta ecuación teniendo en cuenta que es una ecuación exponencial. El 8000 va a pasar para allá dividiendo y me va a quedar 4176 dividido 8000 igual a... mira, me había quedado la calculadora ahí. Ahí está. 0,85 elevado a la t. ¿Sí? Cuando tenga esta cuenta, vamos a hacerla en la calculadora, 4176 dividido 8000 va a dar ese resultado que aparece ahí. Acordate de que si lo podés pasar a decimal y el decimal es exacto, 0,522,
Listo, trabajarlo como decimal, como fracción, como quieras. Cuando llego a este punto que ya no puedo despejar la t no es que está multiplicando ni dividiendo ni el 0,85 haciendo ninguna operación sobre la t, voy a tener que sí o sí aplicar logaritmo. Y como puedo agregar yo a ambos lados el logaritmo que quiero, vamos a agregar logaritmo natural a ambos lados. ¿Sí? Esta es una operación que me conserva la igualdad. Y no solamente eso, me va a permitir bajar este exponente que es el que quiero despejar. Entonces, en el paso siguiente, t por logaritmo natural de 0,85, el exponente baja, adelante, multiplicando, esto me queda igual, y ahora ya puedo despejar el valor de t pasando el logaritmo natural de 0,85 dividiendo. Vamos acá a hacer un poco más despacio. Ahí. Entonces, en definitiva, me va a quedar logaritmo natural de 0,522 dividido logaritmo natural de 0,85 igual t. Cuando haga esta cuenta en la calculadora, vamos a hacerla, me va a quedar logaritmo natural de 0,522 dividido logaritmo natural de 0,85. ¿Sí o sí tiene que usar logaritmo natural? No. Acá me da 4. ¿Sí? ¿Qué pasa si en lugar del logaritmo natural hubiese usado logaritmo en base 10? Log. Que acá no tengo la tecla log, pero bueno, vamos a usar esa, logaritmo en base 10. Si hubiese usado logaritmo en base 10, 0,522 dividido logaritmo en base 10 de 0,85, fíjate que el resultado es exactamente el mismo. 4,0000. Está, entonces, no importa si es logaritmo natural o logaritmo en alguna otra base, lo importante es que apliques el mismo logaritmo a ambos lados, ¿sí? Obviamente que si tienes una potencia con e elevado a la algo, es conveniente que uses logaritmo natural, ¿sí? ¿Por qué? Porque el logaritmo natural es logaritmo en base e y se te va a cancelar la base con el logaritmo. Bueno, entonces en este caso te va a quedar que ese tiempo que estaba buscando es 4, ¿sí? Obviamente después vas a tener que contestar esa pregunta. Bueno, acá la idea era resaltar el resultado. Ahí vamos a resaltar. Ahí está. Bien, y así se resuelve también esta situación problemática. ¿Está? Ahí está la resolución y la respuesta nos da lo mismo. ¿Sí? Por último, vamos a ver en otra de las diapositivas esto de qué es la masa en función al volumen. Cuando habla de porcentaje, expresa la cantidad de gramos que hay en 100 mililitros. Por ejemplo, el 2% está hablando de que va a haber 2 gramos en 100 mililitros. Si a vos te da una situación problemática donde te dice, por ejemplo, que representa en porcentaje 10 miligramos sobre mililitros. En principio sabes que eso está hablando de que hay 10 miligramos en un decilitro. ¿Sí? Y lo que vas a tener que hacer es pasar de miligramo a gramo y de decilitro a 100 mililitros. La ventaja es que un decilitro equivale a 100 mililitros, entonces ya esa parte la tenés, pero la otra parte la vas a tener que hacer con la tablita. ¿Sí? De 10 miligramos, acordate de que si vos esto lo querés pasar, vamos a hacerlo acá como un cálculo auxiliar, si querés pasar de 10 miligramos a gramos, tenés que dividir por 10 y vas a pasar a centigramo, dividir por 10 y vas a pasar a decigramo y volver a dividir por 10 y ahí lo vas a tener en gramos, ¿sí? Que te va a quedar 0,010 gramos. Entonces, el porcentaje equivale a 0,010 o 0,01. Esa sería la concentración. Y la otra que te daba era 60, la misma idea. 60 miligramos sobre decilitros significa 60 miligramos en un decilitro. El miligramo lo voy a pasar a gramo y el decilitro a 100 mililitros, que equivale a 100 mililitros. Y eso me va a quedar 0,06, que sería la concentración en porcentaje. Bueno, espero que
que estos ejercicios hayan quedado un poquito más claros con este video.